Que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor Ludwig Molina y deseo compartirte un devocional titulado El canto de gozo. Y está basado en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 20, que dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón. Hija de Jerusalén, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. El libro del profeta Sofonías es un libro que anuncia el día de la ira, del juicio de Jehová. El profeta Sofonías habla de forma tan detallada sobre el juicio que Dios iba a traer a su pueblo por haberse corrompido y rebelado contra él, pero también el juicio que venía a las naciones vecinas de Israel. En Dios podemos encontrar que todo lo que está en contra de su carácter de santidad, siempre Dios traerá un juicio, un trato. Siempre la mano de Dios estará obrando para hablar al corazón del ser humano, para hacerle ver su error, su pecado, su rebelión. El propósito: que el ser humano conozca a ese Dios santo y perfecto y pueda apegarse a las demandas de ese Dios. Nuestro Dios es un Dios que ha tratado con su pueblo. Pero escucha bien, nuestro Dios es un Dios de pactos, que cumple su promesa. El Señor prometió a Abraham en Génesis capítulo 12 un pacto tan especial. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto Dios lo iba a cumplir y lo ha ido cumpliendo y lo terminará de cumplir. Porque el pueblo de Abraham, que es el pueblo de Israel, tiene la promesa de bendición de parte de Dios. Por supuesto, el pueblo de Israel debe reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías. Y aquellos israelitas que no se han entregado a Cristo deben hacerlo para alcanzar su salvación. Pero parte de ese pacto de Dios con Israel era la promesa de restauración. Es cierto que el trato de Dios con su pueblo fue duro. En más de una ocasión Israel fue llevado como esclavo por pueblos paganos. ¿Por qué razón? Porque Dios quería purificar a su pueblo.
que su pueblo entendiera que no debían contaminarse con las prácticas paganas de las naciones cananeas. Hoy estamos viendo algo similar, algo parecido a lo que Dios siempre hizo con su pueblo. Nosotros somos el Israel de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo comprado con precio de sangre. El apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 2 y versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. Somos la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, ese linaje escogido. Es que la iglesia necesitaba pasar por un tiempo de pandemia. ¿Y para qué? Para que aprendiera que su dependencia debe ser de Dios, que su disciplina personal tendría que crecer en tiempos de coronavirus, que su entrega a Dios no dependía de un lugar. La entrega a Dios depende de una determinación, de una decisión del corazón. Israel tuvo que ir a aprender la lección estando cautivo en naciones paganas. La iglesia debe aprender la lección estando cautiva sin poderse congregar en sus templos. Ahora, no todo es negativo con lo del coronavirus. También hay cosas que debemos resaltar. Y Sofonías, en medio de su mensaje de reprensión, termina su libro en el capítulo 3 hablando sobre esa promesa que Dios había dado a su pueblo, una promesa de restauración, una promesa de volver a su tierra, de salir del cautiverio, de salir de ese tiempo tan difícil. Y yo he encontrado en este canto de gozo de Sofonías algo parecido a lo que la iglesia está enfrentando en este tiempo. En medio de la tribulación del pueblo de Israel, el Señor les da una orden. Y la orden era: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, gózate y regocíjate. Qué interesante que en medio del juicio Dios le diga a su pueblo: canta, gózate, regocíjate, da voces de júbilo. Y es que eso es lo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros, el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Que aprendamos a darle la gloria a Él en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos, en los tiempos difíciles. Ahora es cuando Dios está probando tu corazón, si todavía le darás cantos de gozo, todavía le honrarás, le glorificarás con tu vida de obediencia, con la alabanza de tu corazón. Ahora es el tiempo en que, iglesia, debes levantarte y tomarte de la mano de Dios y decirle: Señor, te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Sofonías exhorta al pueblo de Israel y le dice que cantaran. Y luego les dice: canten porque Jehová ha apartado tus juicios. Y yo creo que eso es lo que la iglesia está esperando. La iglesia está alabando a Dios en medio de esta pandemia, porque sabe que nuestro Dios
está en el pleno control de todas las cosas y que llegará el momento en que Él apartará este juicio sobre la tierra. Porque dice Sofonías, Jehová es rey de Israel. Y ahora podemos decir, el Señor es rey de su pueblo, de su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que esperar en Dios. Y hay una palabra que llena mucho el corazón. Y es donde el Señor le dice a través de Sofonías a su pueblo en el versículo 16 del capítulo 3, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Aquí hay una figura muy interesante y es de extender las manos, de levantar las manos al cielo y de mantenerlas erguidas. Porque esa señal de manos levantadas representa rendición a Dios, confianza en Él, adoración. Quiero animarte para que en esta tu semana también puedas levantar tus manos y le puedas dar gloria a Dios, le puedas dar alabanza a nuestro Dios. Y que desde lunes hasta el domingo lleves en tu corazón estas palabras. No temas. Y el versículo 17 es el corazón de este canto de gozo. Y lo vamos a desglosar de la siguiente manera. En primer lugar, el Señor le dice a su pueblo y nos dice a nosotros, su iglesia, para esta semana, Jehová está en medio de ti. Esto es maravilloso. Iglesia, esto es grande. Él nos está diciendo, yo estoy en medio de ti. En medio de tu escasez, en medio de tu lucha, en medio de tu debilidad, en medio de esta situación pandémica, dice él, Jehová, el Señor está en medio de ti. Dios no nos ha dejado. Él sigue en control absoluto. Él sigue estando al frente de esta terrible situación. Él está en medio de nosotros. Muchos expresan, es que Dios está en el cielo. Sí, Dios está en el cielo, está en la tierra, está en todo lugar, porque eso es parte de su atributo llamado omnipresencia. Entonces, esto nos da garantía de que Él está en medio de nosotros. Pero en segundo lugar, Él dice, poderoso. Este es otro de sus atributos, la omnipotencia. Él se autodescribe como el que todo lo puede. El Shaddai. Él es el todopoderoso. Para Él es tan sencillo este virus llamado COVID-19. Para Él es algo tan simple. Él está en control, iglesia. Él es poderoso. Hoy honramos a nuestro Dios, su poderío, su grandeza. Él está sobre cualquier pandemia, sobre cualquier situación. Él es poderoso. Lleva esto en mente en tu corazón esta semana y di, mi Dios es poderoso. En tercer lugar, Él dice, Él salvará. Esto es otro atributo maravilloso que Dios nos presenta en su palabra. Él es salvador. Él dice, Él te salvará. Israel se encontraba en un cautiverio tan terrible, pero aún de ese juicio, la promesa de su pacto para su pueblo era, Él te salvará. Él estará obrando en favor tuyo para rescatarte. Iglesia, Dios nos salvará de esta situación. Él es nuestro Salvador. En cuarto lugar, Él dice ahora, se gozará sobre ti con alegría.
Este es otro aspecto muy importante en Dios. Es que Dios se goza en medio de su pueblo. Y el autor agrega, con alegría. Y aún dice, callará de amor. Esta es una implicación maravillosa del Señor. Eso nos habla de sus cuidados. Esto nos habla acerca de cómo Él está permitiendo todo y que obre en pro de cada uno de nosotros. Esto significa que el Señor está ayudando a su iglesia, fortaleciendo a su pueblo y aún regocijándose cuando te reúnes con los tuyos en casa, cuando clamas a Dios, cuando te congregas con tu familia en la presencia del Señor a glorificarle. Él está ahí contigo. Él está con tu familia. Él está en medio de ti y se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Aleluya. Luego, él también dice en quinto lugar, se regocijará sobre ti con cánticos. Y es que esos cánticos de Dios se ven reflejados en el gozo del corazón de los creyentes. Después de toda esta situación, estoy seguro que si en la voluntad del Señor está, regresaremos a nuestros templos con gran gozo y alegría, a exaltar su nombre y a declarar sus poderosos hechos. Él sigue obrando en favor de nosotros. Iglesia, medita en esta palabra para esta semana. Que la negatividad, el pesimismo no llenen tu corazón y aún te roben el gozo de ser el pueblo escogido de Dios. Él está obrando. Cuando no lo ves, cuando no lo sientes, Él está obrando. Y esta profecía debe llenar el corazón del pueblo cristiano, porque él termina esta palabra con las siguientes palabras en el versículo 20. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Eso iba a representar el momento en que Dios terminaría ese tiempo de cautiverio, de juicio para con su pueblo. Y esperamos con tanto anhelo, con tanto gozo, el momento en que Dios levante esta situación. Y termina la profecía con un sello, que es lo que termina de ajustar la fe en el corazón de cada creyente de la iglesia. Sofonías termina diciendo, dice Jehová. Ese es un sello de autoridad. Y esto significa que el que ha hablado es el mismo Dios. Te animo a que seas optimista. Te animo a que te refugies en Dios. A que le sigas creyendo a Dios. A que tu fe no claudique o decaiga. Ahora es el tiempo de levantarnos, iglesia. Que esta semana veremos su gloria en nuestra vida. Padre, gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo. Gracias, Señor, porque estás obrando todo a favor nuestro. Creemos que estás en control absoluto de todas las cosas. Seguiremos confiando en ti. Seguiremos buscando tu rostro. Seguiremos alabando tu nombre en esta semana. Seguiremos esperando en ti. Gracias porque estás en medio nuestro. Oh Señor, en medio de tantas noticias negativas y tristes, a través de esta palabra hemos encontrado gozo y hemos encontrado refugio y esperanza, porque tú, como has dicho, estás con nosotros. Sigue obrando y sigue bendiciendo a tu pueblo
Y que esta semana sea una semana de victoria, de provisión para tus hijos y tus hijas, de respaldo, de bendición en todos los aspectos de su vida. Oh Señor, sigue levantando a tu pueblo, sigue edificando a tu iglesia, sigue fortaleciendo a cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Hay victoria en tu nombre, glorioso Jesús. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor te siga guardando y te siga bendiciendo. Ánimo en tu semana.